Buenas tardes, Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bienvenida a la caja de música. Mira, yo mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta, que a mí me parece muy básica, pero que a veces nos olvidamos, y es ¿cómo estás? Gracias por preguntar. Pues estoy de salud, estoy bien, estoy perfecta y de ánimo, estoy bien, estoy un poco cabreada con el mundo. Soy mente y la verdad estoy, pero cuando digo con el mundo digo, me incluyo a mí, que no quiero que parezca un comentario arrogante. Estoy un poco, bueno, pues enfadada con la situación en la que estamos y cómo nos hemos dejado llegar hasta aquí, ¿no? Ojalá que sirva de algo, ¿no? Esta situación tan dura, tan desafortunada, tan salvaje, tan triste. ¿Tú crees que aprenderemos algo de esto que está pasando o que se nos olvidará como muchas veces se nos olvidan las cosas rápido? Yo soy bastante escéptica, lo cual, bueno, a veces va en detrimento, pero em, tengo este exceso de información que en realidad es una gran desinformación, creo que no ayuda a que reflexionemos y pensemos en lo que tenemos que hacer ahora. Oigo hablar de muchas cosas, oigo hablar de parches, oigo hablar también de buenas voluntades, de empatía, o sea, hay una parte que es maravillosa y una parte que vemos el ser humano que es estupenda, vemos a todas esas personas luchar por nuestra salud, por nuestra estabilidad y vemos esos héroes que están muriendo solos en los hospitales, completamente solos. Y la parte positiva es la empatía bueno, que la tenemos a flor de piel. Pero por otro lado, si no empezamos a pensar qué es lo que nos ha llevado aquí, ¿no? Que realmente que acabemos en este punto, que ahora mismo estemos en este punto, tiene todo el sentido del mundo. No hemos estado a la altura del planeta, nos hemos ido dejando llevar, cada uno desde luego en su nivel de responsabilidad, porque los que estamos aquí, los curritos, tal, todos somos responsables, pero desde luego no es el mismo nivel, ¿no? Mm. Y si ahora pensamos que tenemos que ser más conscientes de cómo es nuestro día a día, cómo tiene que ser nuestra cotidianeidad para que evitemos que el planeta se defienda de esta manera, pues eso sería lo ideal. Ahora que yo tenga fe en eso, no la tengo mucha, la verdad. Es mi deseo, pero no tengo mucha fe. Marta, si yo te pregunto a qué te dedicas, ¿tú qué me Ujú. contestas? ¿Tú qué me dices? Pues te digo que soy actriz de naturaleza y luego eso se desarrolla en contadora de historias, teatrera por bandera y amante de las artes. En todo lo que llevas ya vivido en esta profesión, ¿qué podrías decirme que te ha regalado tu profesión? Pues me ha regalado muchas cosas, no te puedo decir el orden, pero me ha regalado aprender de gente muchísimo más sabia que yo, y esto incluye a los autores vivos y muertos que he tenido la oportunidad de conocer, y espero que me queden muchos por conocer. Gente de la que me he rodeado de las artes que me han enseñado a crecer como artista y a entender la responsabilidad que tenemos los artistas y la posibilidad de formar parte de esas personas que queremos contribuir a influir un poquito en las almas de la gente. A veces se puede hacer más poderosamente y otras veces es más sutil, pero eso es una fortuna. ¿Y te ha quitado algo esta profesión? ¿Tienes la sensación de que alguna vez te ha quitado algo? No, porque creo que nadie te quita nada. Uno va tomando decisiones y tiene que asumir que todo tiene unas consecuencias, pero no siento que se me haya arrebatado nada. Es una inversión de tiempo, de sacrificio, o sea, perdón, es un sacrificio, es
asumir que nunca vas a tener estabilidad económica, asumir que vas un poco a contratiempo de lo cotidiano, pero uno también se responsabiliza de que te va a pasar eso, ¿no? De que hay cosas con las que no vas a poder contar. Actualmente te podemos ver cada tarde en Televisión Española dando vida a Lorena en Mercado Central. ¿Para ti qué es lo mejor de este personaje? Pues me gusta su empatía. No puede vivir sin ponerse en la piel de los demás. Y eso la convierte en una mujer muy apasionada con la gente que le rodea. Entonces ella me enseña a escuchar. Ella es una gran escuchadora y, y se siente muy responsable de toda la gente que tiene a su alrededor y casi se obsesiona por hacerlos sentir bien. Y bueno, me gusta una persona tan empática y tan solidaria. Esto quizás tiene un poco que ver con ese pasado de Lorena en el que ha hecho sufrir a los suyos, ¿no? En esa rebeldía y en esa época que ella tuvo. Sí, yo creo que Lorena vive estigmatizada y constantemente consciente de que ha hecho daño. No sé si podemos decir que ha hecho daño o que ella cree que ha hecho daño, porque también los demás le recuerdan constantemente que ha hecho daño. Entonces vive con la culpa todo el rato aquí, necesita redimirse constantemente. Otra cosa es que ella haya hecho realmente daño. Ella se sentía incomprendida en un espacio que se regía por unos baremos en los que ella no creía y se largó de una manera demasiado abrupta, demasiado rebelde. Quizá podría haberlo hecho de otras maneras, pero sí, las consecuencias que esto ha tenido después le hacen vivir con una culpa terrible sobre las espaldas y está pidiendo perdón constantemente por existir. Cuando te presentaron a Lorena, cuando tú conociste a Lorena en esos primeros guiones, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te gustó de ese personaje? Pues me gustó esa parte menos costumbrista que tiene ella, me gustó su pasado oscuro, entre comillas, y que venía con una experiencia vital que había tocado muchos palos y venía con esa fuerza de, bueno, aquí estoy, sé que me vais a apedrear, sé que entre todos me vais a lapidar, pero vengo fuerte bueno, para poner los puntos sobre las íes, para reorganizar las cosas y para que me entendáis y me escuchéis. Y eso me parece un reto interesante, una tipa a la que constantemente están atacando al principio, ¿no? Que le recuerdan sin parar el daño que ha hecho, el sufrimiento que ha generado, todos son víctimas de su inconsciencia y bueno, tiene que reordenar todo eso y también intentar hacerse entender por los demás. Y creo que al final ella influye también en toda esa gente y les da una visión de la vida que también hace que ellos se abran, ¿no?, a otras cosas. ¿Cómo está siendo o cómo está siendo el proceso de creación de Lorena? ¿Hay algo que haya sido complicado de entender o ya no de entender, sino de llevar a cabo? Bueno, a veces hay que... perdona, que vivo con una paloma. A veces hay que registrar bien en la cabeza e interiorizar bien y hacer un proceso mental con respecto a su impulsividad. Perdona. Vale, tranquila. Tranquila, tranquila. Disculpa. Ella es muy apasionada y entonces lo que quiere, ciertamente pide permiso, pero lucha por lo que quiere. Lucha sin
parar por conseguir lo que quiere. Y a veces le vienen como impulsos de diferentes lugares que a veces, que si no los interiorizas bien y no los pasas por un proceso de adaptación, podrían ser incoherentes o demasiado a matacaballo. Entonces, quizá lo más complejo de Lorena sea pues atravesar esos cambios de opinión o esos cambios pasionales que tiene ella. Cuando conocimos a Lorena, el espectador, era una chica que llegaba, ¿no? Como pidiendo perdón todo el rato, lo que decíamos antes, ¿no? Era como que llegaba suplicando ese perdón, que la gente la entendiese también, ¿no? Que se pusieran un poco en su lugar, el por qué ella tomó la decisión que tomó. Y ahora podemos ver una Lorena completamente distinta, que está feliz con Jorge, que además está trabajando y que con su familia pues está bien. ¿Estás contenta con la evolución que está teniendo tu personaje? Sí, estoy contenta porque todo responde a un trabajo que ella se ha pegado bastante heavy. Ha tenido que soportar que la pisoteen, se ha tenido que levantar, quitarse el polvo, limpiarse y salir otra vez adelante. Y como te decía, también ese empeño por ella en hacerse entender ha hecho bueno, que incluso personajes tan recios mentalmente como su padre se hayan abierto y hayan decidido comprenderla cuando quizá era mucho más fácil simplemente rechazarla y castigarla y tenerla sometida y castigada, ¿no? Entonces, sí, creo que también, o sea, que yo creo que ella va recibiendo cosas que se merece y creo que la gente alrededor en el mercado va descubriendo pues que en realidad ella tiene un alma muy limpia y que es muy fácil hablar, que yo siempre he sido blanco de críticas. Cuando Lorena se fue era fácil criticarla y regodearse en eso, ¿no? Entonces, al llegar, bueno, ella ha tenido que hacer una limpieza y está reconociendo ahora los resultados. Le quedan subidas y bajadas por delante también importantes, ¿eh? No es camino de rosas. No tenemos ninguna duda. Oye, Lorena y Jorge, una relación que ha ido y venido al principio, ¿no? Un poco intermitente, desconfianzas de unos, desconfianzas de otros, ahora me voy, ahora me quedo. Pero ¿qué es lo mejor de esta relación? ¿Qué se aportan mutuamente? Porque en el fondo, al final, acaban siendo siempre un equipo. Eso es muy bonito, sí, eso que dices es muy bonito. Creo que Lorena y Jorge son dos mm, losers emocionales, son dos perdedores del amor. Eh, Son dos maestros también de la huida, en realidad, porque se han pasado la vida huyendo de responsabilidades con los demás para intentar encontrar su camino. Entonces, el personaje de Jorge también recibe mucho rechazo, ¿no? Desde ahí. Entonces han encontrado dos personas en las que mucha gente no tiene mucha fe. Ellos mismos sienten desconfianza el uno hacia el otro, pero están trabajando muy duro por confiar, ¿no? Sobre todo Lorena con Jorge, ¿no? Porque, bueno, se le presenta un hombre con un montón de elementos externos o ajenos a ella, un hijo, una mujer de la que estaba completamente enamorado un minuto antes de que ella apareciera, una exmujer, exnovias que aparecen, tal, y un tipo también cerrado, introvertido. Y ella está como tirando constantemente de él, confiando y dándole siempre la oportunidad. Y si ve que él se bloquea o que hace algo que a ella no le viene bien, tampoco tiene ningún pudor en decírselo o en pirarse. Y cuando ella se ha pirado, él ha ido a buscarla, ¿no? Entonces son pruebas que poquito a poco van consiguiendo a ambos y creo que no es un amor fogoso desde el principio, sino que es una relación a fuego lento que cada vez va sumando más ingredientes y está muy jugosa, ¿no? ¿Y a qué le tiene miedo Lorena? ¿Cuál crees que es su mayor miedo? El mayor miedo de Lorena creo que seguramente tenga que ver con el sufrimiento de los demás.
creo que ver gente a la que ella ama, ver a sus sobrinos, a los que adora, a sus padres, creo que ver que cualquier gente que ella ama, que la posibilidad de que sufra no lo puede soportar. Creo que su mayor miedo es ese, ver sufrir a los demás. La familia para Lorena, pese a todo, siempre ha sido muy importante, ¿no? Son uno de sus pilares principales. Y algo que ahora a ella la tiene muy preocupada es esa relación de Nacho y Rosa, su hermana. ¿Cómo está viviendo esto Lorena? ¿Cómo vive esa relación? Ella está convencida y sabe perfectamente que Nacho está dañando a su hermana, pero esa impotencia, ¿no? Y esa frustración de no poder terminar de hacer nada. Sí, esas son las palabras, impotencia y frustración. En un momento dado, cuando ella se embarca en esta lucha por desenmascarar a Nacho, bueno, pues sufre el rechazo y el rapapolvo de su hermana Rosa. Su hermana Rosa prácticamente le pone en su cara, le dice en su cara que no quiere ser ayudada. Entonces también llega un momento en el que Lorena decide que si Rosa no quiere ser ayudada, ella no puede hacer más. Decide quedarse un poquito en la retaguardia esperando a que suene la flauta y entonces ella, estoy segura que saldrá cargada de armas para intentar ayudar y solucionar. Y entonces ahora mismo está absolutamente maniatada. Y encima hay muchas cosas que están pasando ahora, de las que no están haciendo partícipe a Lorena. Y entonces vive en un estado de vigilancia, pero con cierta ceguera que ahora la tiene, bueno, pues eso, maniatada, ¿no? El otro día hablando con Francesc y también ayer con Santiago sobre esta relación, ¿no? Los tres hablábamos de esa impotencia y esa frustración, ¿no? Y hasta el espectador que parece que cuando ya van a romper esa relación todo el mundo está aplaudiendo y de golpe otra vez a empezar, ¿no? Vuelve Rosa otra vez a casa y es como esa continuidad. Y Francesc me decía, ya, pero es que esto en la vida real también pasa porque estamos frente a una historia que cuenta un maltrato psicológico que no da marcas físicas y esto es real, o sea, cuando tú estás en una relación tóxica y demás, cuesta despegarte de esa persona, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo bueno de que esta historia se cuente en una serie como Mercado Central? Pues yo creo que aún más importante que reflejar el personaje del maltratador, que es muy importante, es aún más importante reflejar el personaje de la víctima, siendo un caso de violencia psicológica y no violencia física, porque, bueno, de alguna manera está reflejando cómo el otro, a través de la manipulación, es capaz de anular la autoestima, el ánimo y incluso el criterio de la persona que está recibiendo ese maltrato. Parece desmesurado quizá en la serie, luego también tengamos en contexto, o sea, en cuenta el contexto de serial, ¿no? Bueno, Sí. quizá hay que dilatarlo y alargarlo, ¿no? Pero creo que todos, desgraciadamente, hemos tenido la oportunidad o de vivir una experiencia así o de conocer a alguien en esa situación y verdaderamente la lobotomía es tan potente, consiguen anular tanto al otro, desproveerlo de su autoestima, de su fe y de su normal raciocinio, que se quedan, que bueno, que pasan por un estadio de encefalograma plano, ¿no? Con respecto a sí mismos. Entonces, cuando parece que ven un poco la luz, también hay cierta adicción a ese estado y tomar la decisión de romper es tremendamente dura, porque también tienes que asumir que has sido o que estás siendo maltratado y verte en esa posición y tener que enfrentarte y decirlo es una de las cosas más duras a las que se puede enfrentar un ser humano. Y también es dejar de normalizar según qué cosas que a lo mejor venimos ya de tiempos atrás a actitudes normalizadas. Ayer me lo contaba Santiago, que a veces al inicio de esta relación que empezaba a verse esa trama, a él le paraban por la calle y había gente que era como, nada, pero eso es exagerado, ¿sabes? En plan de, no hay para tanto, ¿no? Es solo discutir, solo tal, ¿no?
Y él me decía, dices, lo tenemos a algunas cosas tan normalizadas que a veces no nos damos cuenta de que esto no puede ser normal y no está bien. Sí, y además históricamente normalizadas, porque claro, lo que estamos viendo también en esta pareja también es el reflejo de un pasado muy sometedor, específicamente con la mujer, ¿no? Cuando nos hacían creer o les hacían creer a esas mujeres, heroínas también, que no podían tomar decisiones por sí mismas porque eran completamente inútiles. Se puede dar el caso a la inversa y desde luego lo hay. Hay ¿Mm? demasiadas mujeres también que someten a sus parejas, a hombres, en realidad es una cosa del ser humano, bueno, que sí, que efectivamente al no tener consecuencias físicas parece que tenemos que normalizarlo, pero también nos ha pasado o le ha pasado a mucha gente en las escuelas. Quiero decir, someter es una cosa que por desgracia está en la naturaleza de muchos seres humanos, ¿no? Entonces ponerlo ahí, decir, bueno, esto paremos ya, no puede ser, también puede pasar en el trabajo. Tengo un compañero que me destroza la vida sutilmente y no me pega, pero para mí ir al trabajo es una desgracia, ¿no? Bueno, situaciones en las que un ser humano acogota a otro ser humano y estamos demasiado acostumbrados, lo vivimos día a día también como ciudadanos, como en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Y de la relación de Lorena y sus sobrinos, ¿qué podríamos decir? Porque Lorena es un poco como la tía guay, ¿no? Es esa tía que siempre está allí, que sus sobrinos le tienen mucha confianza, tanto Germán como Noah, ¿no? Porque Germán al principio de la llegada de su tía es con la primera con la que se abre y habla por primera vez de sus sentimientos y de esa historia, ¿no? Que le acompañaba y que le estaba llevando a comportarse del modo que se comportaba. Sí, seguramente entre Elías, Rosa y Lorena hay una pequeña diferencia generacional. Lorena llegó como una década después de ellos. Entonces, por edad hay algo más de cercanía con Noah y con Frances, aunque eso tampoco tendría por qué ser Ujú. la razón. Pero me imagino que también el pasado de Lorena supone también un ejemplo para ellos. Ellos tienen unos padres también con un pensamiento, quizá la Marceli poco a poco su personaje de una manera muy bonita se va desbancando de todo eso, ¿no? Y se va liberando, ¿no? Pero ellos han vivido también en ambientes un poco restrictivos y el hecho de que Lorena rompiera con eso y se fuera, hace que ellos conecten con esa libertad que tiene ella, ¿no? Y por eso tienen, como ella también es un poco la oveja negra de esa familia y ellos a veces se sienten así, pues conectan, ¿no? Y luego ya déjame que te diga que como actriz trabajar con esos dos animales, tanto Chloe como Frances, es una gozada, es una gozada. Entonces también la conexión viene de los seres humanos. Y con su padre, ¿cómo es esa relación de Lorena y Jesús ahora? Porque sí que al principio Jesús se hacía un poco el duro, pero tampoco se hizo de rogar mucho para acabar perdonando a su hija, ¿no? En el fondo es como que lo estaba deseando, ¿no? En el fondo es un blandengue, sí, la he echado mucho de menos. Yo creo que también él es consciente de lo que vio y vio a esa Lorena adolescente también perdida y sintiéndose sola y me imagino que también después de la muerte de la madre de Lorena, de la mujer de mi padre, pues él recapacita, también él vive un momento de perderse un poco, ¿no? El hecho de perder a su mujer le hace empezar a tener una relación, una vida más promiscua, más loca, y quizá hay una parte de eso que le hace entender más a Lorena. Y luego creo que también el manejo que tiene ella con él, que le frivoliza, juega, le provoca, también a él le da vidilla, ¿no? Otra de las tramas que está ahora abierta es esto que se traen entre manos. Javier, Jorge, tu sobrino Germán, hasta tu propia cuñada está dentro de este plan, ¿no? ¿Esto salpicará de nuevo esa relación de Jorge y Lorena? Lorena al final
entrará a formar parte de esta guerra que están empezando todos? Pues el contestarte a eso es complicado porque me aventuro a cagarla mucho, porque sí que salpica, lo que pasa es que salpica de una manera bastante compleja. Lo que va pasando, según Lorena lo va descubriendo, va generando un montón de situaciones que me es imposible contarte, pero desde luego sí, salpica muchísimo e influye en la relación de Jorge y Lorena. No te voy a decir si para bien o para mal, porque Además, pero, aparece también el hijo, ¿no? Que hemos visto en el avance del capítulo de mañana, que Lorena le proponía a Jorge que su hijo venga se vaya a vivir con ellos. sí, bueno, de momento queda ahí la propuesta, luego ya veremos lo que pasa, pero sí, en este afán empático que tiene ella y de siempre anteponer a los demás, ella considera que el crío necesita protección y necesita pues una figura masculina de un padre que esté ahí para defenderle, ¿no? Y bueno, pues decide que es una buena idea que se vayan a vivir los tres juntos. Los guionistas siempre son los que tienen la última palabra de todo. Son como, vamos, ¿no? Si ahora alguno nos estuviese escuchando y escuchar esta conversación, ¿qué te gustaría a ti contar con Lorena? ¿Qué te gustaría que tu personaje contase? Pues ya que todo el pasado de Lorena tiene que ver con una inadaptación a un orden establecido y a unas reglas que ella no comprende, me gustaría seguir por ahí. Me gustaría que se hablara de una mujer que cuando no cree en lo que está pasando, cuando sus principios se ven amenazados, lucha por cambiar las cosas y lucha por lo que cree. Aquí lo hace, ¿no? Pero es una manera sutil, elegante y maravillosa, pero me gustaría que fuera un poquito más radical, la verdad. Me gustaría también bueno, que como mujer, como ser humano ante todo, ¿no? Pero que como mujer tampoco se reprima de enfrentarse a según qué cosas. Creo que todavía hace falta un empujoncito en ese sentido con las mujeres en la ficción. Todavía no está todo hecho. Me encantaría que en esta trama fuera más, no solo se enfrentaran físicamente los hombres, ¿no? Que son los que están negociando y son los que salen a la calle y los que llevan el arma y no sé qué, no, las mujeres no lo están haciendo. Bueno, pues me encantaría que Lorena dijera, voy contigo, tío, voy contigo. Y si hay que intentar reducir a alguien, lo reducimos y si hay que defenderse, pues nos defendemos, tío. O sea, hay que correr, se corre. Me gustaría. Oye, ¿y qué pasa en ese despacho de Mercado Central? O sea, todo el mundo termina en ese despacho. El otro día lo leía en un tuit que la gente decía, pero a ver, ¿qué pasa en ese despacho? Claro, supongo que también por presupuesto no tenemos espacios, no tenemos tantos espacios y al final todo el mundo acaba echando un polvo ahí, es maravilloso. Yo Exacto. todavía no lo he echado, pero sí, esa cosa que tiene que ver entre la intimidad y a la vez transgredir un espacio que tiene que ver bueno, con lo profesional, ¿no? Entonces sí, tiene morbo, me imagino que tiene morbo y a la vez la intimidad, sí. El teatro forma parte de tu trayectoria de una manera muy, muy importante. Ujú. ¿Tú qué crees que tendríamos que aprender todos del teatro? Em, Muchas cosas. El teatro, te refieres a que todos, no solo los actores, Sí, ¿no? en general, gente en general. Bueno, el teatro es un acto sagrado que genera una comunión de muchas energías, tanto de un equipo que está contando una historia, un equipo actoral, un equipo artístico, un equipo técnico, y un público que realiza un esfuerzo, tal como pagar una entrada, salir de su casa, coger un medio de transporte o caminar hacia un lugar abierto para recibir una historia y salir un poquito más cambiado, ¿no? Entonces creo
que el teatro, todo lo que podemos aprender del teatro es que es un acto de amor y es un acto de apertura y de generosidad para crecer y para comprendernos. Es una bonita manera de comprender el mundo. ¿Y qué hay de esa magia del directo de la que todos habláis? Y también, quizás desde el punto de vista del espectador, también hay un momento mágico, ¿no? En ese directo, en el momento en el que las luces se apagan y aparece ese silencio en el patio de butacas y Claro, estás allí para disfrutar de algo, ¿no? yo como espectadora, para mí, cada vez que me siento en una butaca y antes de que enciendan las luces, siento como la sensación de excitación de que para mí, y bueno, y para 500 personas más, se va a generar una vida, ¿no? Enfrente de mí. Para nosotros, claro, me imagino que es como si le dices a Joaquín Sabina que grabe un disco o que toque en directo, ¿no? La responsabilidad en el aquí y ahora es absolutamente de los que estamos ahí contando la historia. Tiene la belleza del instante y de lo efímero, que lo que está pasando, a pesar de que mañana se haga el mismo texto, la misma función, con la misma dirección, solo hoy va a pasar de la manera que está pasando y con las personas concretas que están ahí. Mañana serán otras personas, habrá otro clima, será otro día, habrán pasado otras cosas. En ese momento lo que está pasando es único y tú eres el responsable de que eso exista y los demás aportan la recepción, ¿no? Y entonces, imagínate, eso es una bomba, es una fortuna, ¿no? Y es una manera también de conectarnos con la realidad, ese directo, en un mundo en el que estamos tan llenos de pantallas, de filtros, de todo. El teatro, en el fondo, es lo que dices tú. Hoy es así, mañana será de otro modo, y no vas a poder recuperarlo. ¿No? Y además, en el teatro, por suerte, aún la gente no graba ni hace fotos, que ahora vas a un concierto y a veces estás viendo el concierto a través de la pantalla del de adelante, ¿no? Es como, a ver, o sea, para ver un concierto a través de una pantalla, quédate en casa. Además es verdad, En y el te lo teatro tienes ahí delante y estás, sí, seguramente ni siquiera lo vuelvas a ver cuando llegues a tu casa. ¿Para qué te lo vas a poner si lo tienes aquí, no? Sí, sí, en el perdona. teatro esto se sigue respetando, ¿no? Es una forma de conectarnos con esa realidad y con el directo, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que tiene algo sagrado en cuanto a la sensación de absoluto respeto de gente que está preparándose durante todo el día para hacerte una entrega, ¿no? Todo el equipo que está contando esta historia lleva un trabajo muy arduo detrás, muy delicado para presentártelo en ese momento. Y sí, tienes razón, es muy bonito lo que dices, en un mundo en el que todo está prefabricado, el riesgo de vivirlo en el presente y de que no sabemos lo que va a pasar es muy bonito. Y escucharnos respirar, ¿no? En un mundo en el que ya está prácticamente tomado por las redes sociales, que desde tu casa puedes ver lo que te dé la gana, pues eso, salir de tu casa, desgraciadamente ahora no podemos, ¿no? Y hacerte ese camino y luego tomarte un vino con la gente con la que has ido y charlar sobre qué te ha hecho sentir lo que ha pasado. Hay un feedback maravilloso. Yo creo que no hay nada comparable a subirse a un escenario. El audiovisual es maravilloso porque también tiene recursos que el teatro no tendrá jamás, ¿no? Pero la artesanía de estar ahí en ese momento, moldeando el momento y la palabra, es un privilegio. ¿La cultura nos hace libres, Marta? Eh, Absolutamente, sin ningún género de duda, por supuesto, nos hace libres y valientes, todo lo que sea el conocimiento, ¿no? Estos días preparando entrevistas y preparando demás, informándome del tema y eso, hablamos mucho de la palabra cultura, ¿no? Pero ¿qué es realmente la cultura? A lo mejor la cultura lleva el peso de un prejuicio de entenderlo como algo demasiado denso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Algo que demasiado intenso, pero la cultura pasa por
todos los lugares, es una forma de expresión, ¿no? Me da igual que sea cantando chirigotas, que bailando la Macarena, que leyendo a Dante, que viendo un Renoir, ¿no? Es una forma y una vía de expresión, por lo tanto es una vía de comunicación. Y eso siempre abre puertas en el corazón, en el alma y en el cerebro que te motivan y que son estímulos para hacerte pensar y para hacerte actuar, como tú quieras, me da igual, ¿no? De la manera que tú consideres, ¿no? Para bien o para mal, pero te mueve y te remueve, con lo cual no te quedas en casa quieto dejando que las cosas pasen, ¿no? Sino que te convierte en un actor, nunca mejor dicho, ¿no? Si ahora apareciese Lorena y se sentase aquí con nosotras, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, gracias por dejarme habitar tu piel, eso para empezar, es un privilegio. Y en segundo lugar, quítate la culpa, tía. O sea, has tenido un pasado muy macarra, no renuncies a la macarra que tienes dentro, ¿no? No renuncies a esa punky por los demás, que seguramente esa punky les venga bien a los demás, pero sobre todo bien a ti. Y si hablamos de futuro, aunque ahora es todo muy, muy, muy incierto, creo que vas a formar parte de, o has formado parte de Antidisturbios, esa serie Sí. de Movistar. ¿Qué cuenta esa historia? ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué vamos a descubrir con Antidisturbios? Antidisturbios nos pone encima de la mesa que aquí no hay buenos ni malos. El tremendo poder de la violencia, incluso la adicción a la violencia. Eh, Como todavía tenemos muchos nudos de prejuicios y de odios que tenemos que desatar y disolver. Y creo que lo más interesante de todo es que no salva a nadie, ¿no? Es una historia de violencia en la que nadie está exento de tener que hacerse una autocrítica. Y creo que eso se lo pone al espectador delante y no creo que el espectador apague la tele pensando que no tiene que hacerse un chequeo consigo mismo, ¿no? Y con su relación con la violencia. ¿Y qué Marta nos encontraremos allí? Pues nos encontraremos un personaje que tiene muchísimo material muy encapsulado, lo cual para un actor es complicado de hacer, pero encontraremos pues eso, una mujer con una relación muy específica con la violencia y y que fíjate, se la encuentra delante de sus narices, atacándole a ella, ¿no? Y y cómo tiene que enfrentarse a ello. También es una mujer que se encuentra rodeada de hombres que son armarios, no porque físicamente sean grandes, sino porque están muy cerrados y por mucho que le den lugar, no se lo acaban de dar realmente, ¿no? Y eso a ella también le genera mucha violencia. Entonces, una mujer que aparentemente es libre, pero está bastante sometida. ¿Y qué te ha dado a ti este proyecto? ¿Qué te ha enseñado? Porque a veces cuando formáis parte de proyectos así en las que se habla o se abren debates de este modo, ¿no? De la violencia, de que no hay solo unos buenos y unos malos, sino que hay muchos matices. ¿Cómo lo lleváis eso y cómo lo has llevado tú en este proyecto y qué te ha enseñado esta historia? Pues sí, bueno, esto es una cosa que es una premisa que un actor siempre tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero es duro, ¿no? A veces es duro no poder defender al personaje de cara a los demás, sino defenderlo en cuanto a sí mismo, ¿no? Entonces tienes que hacer un trabajo de no subjetivizarlo y darle al público lo que el director te está pidiendo. Entonces, bueno, yo llegaba a casa y me consta que les pasaba a mis compañeros también, con un nivel muy alto
de sensación de agresividad. Que luego había bueno, que de alguna manera despojarse de ello, y teníamos suerte porque entre los compañeros en realidad somos todos muy cariñosos y nos queremos mucho, ¿no? Pero enfrentarte constantemente a ese nivel de violencia, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal, luego hay que regestionarlo. Entonces está muy bien porque, bueno, pues porque soy consciente de que hay mucha más violencia de la que yo me creo, que a veces vivimos todos en una mini burbuja y pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros y no, hay mucha más violencia y tenemos mucha violencia dentro de nosotros mismos. Y si tiran un poquito, es fácil sacarla. Y es fácil sacarla a veces sin medir hacia dónde la diriges, ¿no? Para ir ya terminando, si nos quedamos en este futuro incierto, a nivel profesional, ¿de qué hay ganas? ¿Qué te apetecería hacer? Bueno, ahora tengo la suerte de que si todo va bien y la desescalada funciona, retomaremos el rodaje y eso ya es muy bonito, ¿no? Pero dejando eso al margen, a mí me preguntas qué echo de menos, si pisar la calle o pisar el escenario, y te digo que echo de menos pisar el escenario. Para mí es el lenguaje más, por todo lo que hablábamos, ¿no? El lenguaje más con el que más cómoda me siento, ¿no? Porque es al aire, es al presente. Entonces, me encantaría eh, que en esta nueva época de nueva normalidad que nos viene, más que hablar del posible trauma que nos deje esto, hablemos de que en realidad es la tierra traumatizada la que genera esto y que busquemos vías de expresión que nos hagan intentar reconducir la conciencia. Esto es muy arrogante lo que estoy diciendo, pero lo digo de verdad desde el amor y desde la generosidad, que sirva para reconducir la conciencia y que nos abra la vida a otras posibilidades que no sean las que asumimos como cotidianas y las que asumimos como el estado de bienestar, sino hay otro estado de bienestar más coherente con lo que tenemos alrededor, con la ecología, con el resto de seres humanos, con la tierra, con... Muy hippie lo que te estoy diciendo, pero creo que es una realidad. Y mi lenguaje es el teatro, ¿no? Mi lenguaje para expresar todo eso es el teatro. Así que bueno, ahí ando, viendo de qué manera eso se puede traducir, ¿no? Artísticamente. Marta, si yo te pido que guardemos un mensaje aquí en esta conversación para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, yo te recuerde, ¿qué te gustaría recordar? ¿Qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación? Pues que ya que ha sido una charla muy interesante y que me han gustado mucho tus puntos de vista y me has dejado compartirlos contigo, que no dejemos de comunicar y que no dejemos de intercambiar y de hablar, de equivocarnos y de aprender de que lo que decimos quizás son torpezas, pero lo defendemos hasta darnos cuenta de que puede no funcionar y pensar que el otro tiene cosas muy importantes que aportarnos a los demás. Tenemos que estar siempre abiertos a todo lo que nos pueda enseñar el mundo. ¿Te has llegado a imaginar esa vuelta al rodaje, a esa vuelta a- a ese plató, ¿no? A lo mejor ya los últimos días de rodaje fueron un poco complicados y además, como era todo tan incierto y iba llegando tanta información por todos lados, vivíamos como todos un poco sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿no? Pero ¿tú te imaginas esa vuelta a la realidad? Me imagino que es la vuelta a una realidad no tan parecida a la anterior, ¿no? Que bueno, que es la realidad, es lo que nos Sí. va tocando, ¿no? Con, bueno, a efectos pragmáticos, pues me imagino que vamos a tener unos protocolos bastante estrictos y, y creo que en mi caso personal el equipo, si has hablado con el resto de mis compañeros, está tan entregado y creemos
con mucho cariño en este proyecto, que lo haremos con mucho amor y sobre todo lo más importante que creo que todos tenemos que tener en la cabeza es despojarnos del miedo, Mm. ir hacia adelante, despojarnos del miedo, tener, claro, mucho cuidado, pero que no sea el miedo lo que rija nuestras cabezas. Pues solo me queda agradecerte que hayas estado conmigo esta tarde. Ha sido un placer poder conversar contigo. Espero que la solución se solucione cuanto antes sea posible y lo mejor para todo el mundo. Y comparto esa sensación de no tener miedo a salir luego, ¿no? Me da miedo también que nos acostumbremos a esta vida virtual y que haya cosas que ya como sabemos que las podemos hacer a través de pantallas, pues oye, mira, las seguimos haciendo así, ¿no? Sí. Y si ya nos costaba y estábamos limitados a veces a nivel emocional, da un poco de vértigo el que aún estemos más limitados con esos temas, ¿no? Por eso creo que a lo mejor la cultura y en todos sus escenarios nos van a poder ayudar con esto, ¿no? De sentir, de transmitir, de, de contar y de entender lo que nos está pasando. Sí, de hecho es un gran recurso, ¿no? Todos los que estamos aquí confinados necesitamos el cine, los libros, la música, necesitamos enriquecer nuestras almas para que también todo esto tenga sentido, ¿no? Ya que vemos que en cualquier momento el mundo pega un barrido y nos manda a tomar por saco, pues lo que tenemos que hacer es intentar ser felices el tiempo que nos toca. Por eso no hay que tener miedo y hay que mirar la vida de cara, ¿no? Pues ha sido un placer, Marta, de verdad. Era sido mío, espero que tú...